no, pues no aportaba mucho. Ahora sí vamos a mirarlo. Bien, entonces aquí tenemos pues el quiz por preguntas. ¿Listo? Vamos a ir mirando una por una esas preguntas. Y vamos a discutir un poquito, pues, por qué unas o por qué otras son correctas o incorrectas. ¿Listo? Bueno, en este caso, por el tipo de quiz, una de ellas es correcta y las otras tres incorrectas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos la pregunta de ¿cuál es la mejor definición de algoritmo? Entonces, recuerden que nosotros estuvimos hablando de algoritmo, ¿sí? Incluso varios compañeros hicieron su aporte y nos dijeron su propia definición de algoritmo. Y al final yo creo que todos llegamos como a como un acuerdo en nuestras propias palabras. Y yo creo que la opción entre las que están ahí que más se asemeja a ese acuerdo es una secuencia de instrucciones para hacer una tarea. Por eso fue la que organicé como correcta. Entonces, yo quiero escuchar qué tendría de válido por lo menos las otras tres opciones, ¿sí? ¿Por qué podrían ser válidas o cómo podríamos convertirlas en válidas? O, bueno, ¿por qué hubieran respondido alguna de esas? No necesariamente de quienes respondieron esas, ¿no? Sino alguien de pronto dudó y al final se decantó por la otra y dijo, bueno, me fue bien en esta vez. Pues Pues yo hubiera profe, puesto instrucciones escritas en código. Ok, ¿por qué, digamos, por qué es correcta o por qué es incorrecta esa definición de instrucciones escritas en código para hacer cómputos numéricos? Porque un programa no solamente puede hacer cómputos numéricos. Esa es una parte, sí, porque no necesariamente deben estar escritas en código. y esa sería la otra parte. Cuando hablamos de algoritmo, no necesariamente lo escribimos en código. De hecho, la otra de las preguntas, pues, hacía referencia a eso. El algoritmo no necesariamente es un código escrito en un lenguaje de programación. Lo podemos representar de diversas formas y un programa de computador o un algoritmo, ya que estamos aquí en el contexto de algoritmo, no sirve solamente para hacer cómputos numéricos. De hecho, vimos varios ejemplos donde planteábamos algoritmos que no necesariamente corría un computador, ¿sí? No necesariamente los montábamos sobre un equipo de cómputo, pero que no por eso dejan de ser algoritmos. ¿Listo? ¿Qué piensan de una receta para programar? No es una definición Pues, completa, profe, me parece. Como a medias. Eso. pues no necesariamente debe ser para programar, ¿no? Claro, en cierta forma es cierto, un algoritmo termina siendo una receta porque a la larga es una serie de pasos y cada vez que yo determine hacer una tarea, así como está en la definición que definí como correcta, yo sigo ese paso o esa secuencia de pasos en un orden determinado, ¿sí? Entonces, así como yo seguiría una receta. Pero ahí, digamos que el problema está en esa segunda parte de la frase o de la respuesta, que es para programar. Y es lo mismo. Lo mismo que dijimos aquí, para hacer cómputos numéricos, aquí esto nos lo vuelve falso. O bueno, no falso, sino incompleto, porque no necesariamente los utilizamos algoritmos para programar. Nosotros buscamos un algoritmo casi que para hacer cualquier tarea y muchas veces los implementamos casi que de forma autónoma.
Cuando, cuando nos levantamos, generalmente hacemos lo mismo. De pronto vamos al baño, nos cepillamos los dientes, entramos, tomamos una ducha, nos arreglamos, ¿sí? Cada uno tiene su propia rutina que hace de forma inconsciente o consciente, y eso, pues a la larga, es un algoritmo y no necesariamente es un programa de computador. Y la última, un proceso infalible para resolver problemas. Que no siempre va a ser infalible. Y según usted en alguna parte cuando estaba explicando la teoría, no todos tienen que ser problemas. Exactamente. Las dos razones son, pues, básicamente la justificación de por qué esa no era la respuesta adecuada en esta oportunidad. Un proceso infalible, bueno, no necesariamente debe ser infalible, ¿sí? Nosotros planteamos un algoritmo que en teoría esperamos que haga algo, pero podemos equivocarnos y no por eso deja de ser un algoritmo, ¿sí? Y precisamente la otra parte no necesariamente sirve para resolver problemas. A veces es simplemente para efectuar o para ejecutar una tarea tan sencilla que no la vemos como un problema, ¿sí? Entonces, por esas dos razones, esa opción de infalible y para resolver problemas queda descartada en este caso. Entonces, aquí podemos ver que una secuencia de instrucciones es lo que mejor define un algoritmo, ¿sí? No dice cómo está escrito, no dice cómo se ejecuta ese algoritmo, ni en dónde podemos ejecutar ese algoritmo, y para qué se hace. Para hacer una tarea. No especifica nada con respecto al tipo de tarea que se puede hacer, ¿sí? No habla de programas de computadores, no habla de cálculos numéricos, no habla de nada de lo que tiene que ver con programación. Simplemente es la definición más general que se adapta al concepto de algoritmo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Continuemos con los algoritmos. ¿Cuál no es un...? ¿Sí? Usted ya pasó, ya pasó los dos primeros. ¿Cuáles eran los dos primeros que pasó? No, las dos primeras preguntas son el nombre y el código. Ah, perdón. Sí, ya, tranquilo. Entonces, la 3 era, pues, digamos, la primera pregunta, y la 4 sería la segunda pregunta. Por eso aquí vamos en 4 de 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuál no es una forma de representar un algoritmo? ¿Por qué la respuesta es comentarios de programa? ¿Puedo dar mi opinión? Sí, Pues yo creo, pues mi concepto es que los comentarios de programa son simplemente notas, o sea, no efectúan o no modifican o alteran nada en el programa. A su vez, como estoy diciendo, no tienen ninguna responsabilidad en la formación del algoritmo, perdón, de programa. bien, pues ahí sería válido utilizar el concepto de programa porque habla específicamente de comentarios de programa. Bueno, sí, ¿Listo? también, sí. Sí. Y precisamente los programas de computador son la forma por excelencia con la que nosotros representamos un algoritmo que queremos que se ejecute en un sistema de cómputo, en un sistema de computadores o en un procesador. ¿Sí? Igual se supone que el concepto es una lista una lista de pasos o instrucciones, pues, en el cual se tiene a realizar para hacer una tarea, pues igual, o una compilación igual de los algoritmos, Correcto. ¿no? Sí. Si la Pues, definición, quiero ¿sí? decir que los comentarios también podrían ser parte porque explican lo que es el código si se habla exclusivamente del programa, ¿no?
O sea, un código en sí mismo pues puede ser muy complicado de entender y pues esa lista de pasos o tareas tiene que recibirla alguien, tiene que entenderse, ¿no? Claro, precisamente esa es la reflexión que quiero que hagan. Los comentarios de programa nos indican información importante que no está dentro del algoritmo. Pero escuchen, que no está dentro del algoritmo, está por fuera de lo que debemos hacer. Son una ayuda y es un insumo muy valioso. Sí, nosotros de pronto no lo hemos visto tanto porque los algoritmos que hemos visto, pues los que hemos hecho no los hemos utilizado tanto o A su, prácticamente no los hemos utilizado, ¿sí? a su vez también ellos pueden servir como para indicarle a uno por si, por ejemplo, se le olvida, no sé, que esto funciona para tal y no sé, sí. ¿No? Sí, claro. Indudablemente los comentarios de programa son una herramienta muy valiosa que estemos programando sobre lo que estemos programando. Pero ahí viene, digamos, la dificultad. No representa como tal el algoritmo. El diagrama de flujo es una forma gráfica de visualizarlo. El pseudocódigo es una forma un poco más flexible de escribirlo. La lista de pasos es casi lo que comparábamos como una receta, ¿sí? El programa, como ya les dije, pues es la forma de implementar en un sistema de cómputo ese algoritmo que queremos que ejecute un programa, y los comentarios de programa, pues básicamente por descarte, son los que nos quedan como la forma en la que no se puede representar un algoritmo. Claro, ustedes podrían decir, pero si yo comento todo el programa, pues el algoritmo está ahí, porque el programa estaría dentro del comentario. Pero como ya alguien por ahí nos comentó o nos dijo, yo en algún momento les dije, esos comentarios se ignoran en los procesos de preprocesamiento y de compilación. Entonces, el hecho de que un comentario contenga todo un algoritmo o que contenga partes de un algoritmo, eh, no necesariamente lo hace, o sea, no necesariamente es una forma de representar ese algoritmo, ¿sí? En ese caso, pues estaríamos casi que recurriendo a una lista de pasos, solo que están ahí escritos dentro del comentario de programa. Por eso en este caso, la opción menos válida es comentarios de programa. ¿Vale? Pseudocódigo. ¿Qué tienen que opinar respecto al pseudocódigo? Primero que todo, ustedes nos dicen en clase que el término de pseudo es falso o imitación, ¿sí? Entonces uno puede, bueno, por esa primera, uno podía descartar que sea un lenguaje de programación complejo porque los lenguajes de programación complejos se basan en códigos más estructurados y con variables más definidas y todo eso. Diagramas, bueno, no sería porque estamos hablando de un código, ¿no? Diagramas y pues lenguaje de programación simplificado, por lo mismo que digo, es una imitación, o sea que como tal no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de imitación. Y pues sería sin sintaxis para empezar los algoritmos. Bien, ¿algún otro comentario? No sé si alguien más quiere opinar. Pues yo estoy a favor de lo que dijo el compañero y también que como tal usted dijo que el pseudocódigo era una descripción informal. Entonces, por lo tal, pues no contaría como, sí, contaría como un lenguaje sin sintaxis. Es simplemente para expresar algoritmos y no entraría en las otras opciones. Exacto, muy bien. Fíjese que usted misma dio la definición que no está dentro de las opciones, que es una descripción informal, pero dentro de esas opciones, la más cercana es precisamente lenguaje sin sintaxis. O sea, sin sintaxis fija, porque evidentemente pues hay que tener una sintaxis, pero no es una sintaxis fija
y casi que leer un pseudocódigo casi que no nos es muy fácil, ¿sí? A pesar de que tenga errores o no digamos errores, de que sea diferente para una persona o para otra. De pronto ya si hablamos de un entorno de desarrollo, sí podemos verificar un poquito más esa sintaxis, pero aún así, como lo vimos en el mismo programa PCInt, hay muchas formas en las que yo puedo establecer una sintaxis para un pseudocódigo. Casi que yo podría definir mis propias reglas. Entonces, esa expresión, lenguaje sin sintaxis fija, es la que mejor encaja en relación a pseudocódigo. Por supuesto, aquí hablamos de la expresión, o sea, buscamos expresar algoritmos. Todavía, fíjense que todavía ni siquiera estamos hablando de programas. Sigue siendo un concepto muy general. Y algo muy importante es que un pseudocódigo no es un lenguaje de programación, ni simplificado, ni mucho menos complejo. Es un lenguaje, sí, pero no es un lenguaje de programación. Y por supuesto, pues no podríamos definir a pseudocódigo como diagrama, porque para eso ya tenemos el concepto de diagrama por separado. Ambos se utilizan para expresar algoritmos, pero digamos que la forma más, o bueno, de esas 4 opciones, la que más se complementa o la que mejor define el concepto de pseudocódigo es la que aparece ahí en tercer lugar, lenguaje sin sintaxis fija para expresar algoritmos. ¿Es claro? Listo. La última de las preguntas teóricas, llamémoslas de alguna forma. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje de programación? ¿Y por qué? Entonces, la respuesta que aparece ahí es PCInt. Pero PCInt es lo que hemos venido trabajando en estos días, en estas semanas de trabajo. Pero el lenguaje de programación, pues no es ese, son diagramas de flujo. Entonces, PCI cuenta como un Tiene un lenguaje de programa. programación. Es un software que ejecuta con un lenguaje de programación. De hecho, PSIN ejecuta con pseudocódigo también. Entonces, pues por ello no se tomaría como un lenguaje de programación. Es que PSIN es técnicamente sí ejecutar pseudocódigo, por eso el prefijo es S. Pero hay pregunta por qué no es un lenguaje y PSIN claramente es un programa, no un lenguaje. Exacto. Pues digamos que es lo que nosotros conocemos como un programa, pero lo correcto sería decir un software o un entorno de desarrollo, ¿sí? Pero digamos que para esta pregunta nos serviría decir que es un programa hasta cierto punto, marcando la diferencia con un programa de computador. PCInt ni siquiera dice pseudocódigo, de ahí ya empezamos a marcar la diferencia con lenguaje de programación. Evidentemente no era C++, C++ su definición es lenguaje de programación, y los demás, cuando nosotros vimos lenguajes de programación, vimos que habían 3 tipos de lenguajes de programación. Lenguaje de máquina, que es el de Ceros y unos, ¿no? el de más bajo nivel, sí. Muy relacionado con los lenguajes de bajo nivel, o sea, lenguajes de bajo nivel podemos decir que son los lenguajes ensambladores y los lenguajes de máquina. Profe, de eso se me surgió una pregunta. ¿Cuáles son los lenguajes de medio nivel? Porque C++, por ejemplo, es lenguaje de alto nivel. Y esos son lenguajes de bajo nivel. Entonces, ¿cuál es un lenguaje de medio nivel? Ahí tendríamos, pues por definición solamente tenemos marcado lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Sí, es básicamente para marcar esa diferencia entre un lenguaje que es más amigable con el programador y un lenguaje que es más relacionado con la máquina. Los de medio nivel serían como las interpretaciones de bloques, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay Modkit, algo por el estilo.
que es como para programar Arduino en vez de código con bloques. No sé hasta qué punto sea de medio nivel, porque de hecho, si hablamos de programación gráfica, uno esperaría que sea mucho más amigable que incluso los lenguajes de alto nivel, ¿no? Pero digamos que es una discusión abierta que queda ahí. De hecho, independientemente del nivel, si nos regresamos a la pregunta, cualquiera de esos es un lenguaje de programación. Lenguajes ensambladores, lenguajes de máquina, lenguajes de bajo nivel. Entonces ahí quedaba la alternativa de PCInt, que ni siquiera estoy haciendo referencia al pseudocódigo o al diagrama de flujo, ¿sí? Entonces ustedes mismos dijeron, PCInt es un programa, PCInt es un software, PCInt es un entorno de desarrollo en el cual yo puedo editar pseudocódigo o editar diagramas de flujo para poder ejecutar algoritmos, ¿sí? Por lo tanto, es el más alejado de la definición del lenguaje de programación. Con eso, pues, quedarían cerradas las preguntas teóricas de selección y pasaríamos a las que vimos acá relacionadas con los algoritmos. ¿Listo? No sé si de pronto lo puedo visualizar mejor acá. Que se alcance a ver completo, aunque yo tengo por aquí la imagen guardada. Listo. Esta es la imagen. Bueno, este es el algoritmo. El primer algoritmo que, bueno, no voy a decir que apareció porque les aparecía en desorden, pero digamos que es el primer ejemplo que vamos a revisar. Aquí la idea era determinar cuál era el valor de esa variable sum al final del algoritmo. Entonces, más que la respuesta, quisiera saber cómo lo hicieron. Pues es como seguir un caminito. Entonces usted lo que hace es como, sabe que X es 5 y sabe que suma es 0. Entonces usted lo que hace es entrar primero al bucle, o no sé, eso realmente que es eso es un while, algo por el estilo, o un for, no sé. La verdad no me he aprendido la representación gráfica, pero bueno, entonces usted lo primero que hace es entrar, ¿no? Y tiene que suma es suma más X, y tiene que en este momento X es 5. No ha habido, entre que lo declaró y llegó ahí, no había ningún cambio en X, ¿no? Entonces usted suma a 0, le suma a 5, y ese es el valor de suma actual, ¿no? Luego pasa a X y a X le resta 1, entonces ahora va a ser 4. Entonces ahora sí entra a comparar con él si X es mayor o menor que 3. Y usted se da cuenta que no. Entonces vuelve a repetir el ciclo. Como es falso, pues se vuelve y lo repite. Y así va sumando los valores a X hasta que le que sea menor, o sea, 3 veces. Y evidentemente como la suma es, o sea, como le resta un valor a X después de sumarlo, entonces va a ser 5, 4, 3 y no 4, 3, 2 o algo por el estilo. Bien, o sea que usted básicamente lo hizo así, siguiendo el flujo y llevando la cuenta de las variables, ¿sí? Sí. Bien, esa es la idea precisamente. Aunque con el tiempo que tuvieron perfectamente lo hubieran podido implementar en el mismo PCInt o en cualquier otro entorno de desarrollo y ejecutarlo. Esta estructura en PCInt se llama repetir. Otro nombre podría ser do while, ¿sí? Hacer mientras, porque la condición está al final. Y precisamente eso es lo que hace. Ejecuta las instrucciones y al final evalúa la condición.
A diferencia de otros ciclos como el while, que primero preguntan la condición y luego ejecutan las instrucciones. No sé si para todos es claro qué hace ese algoritmo, si existe algún punto de pronto confuso todavía dentro de lo que está planteado ahí. Por ejemplo, estas dos instrucciones, suma, ahora vale suma más x, y x ahora vale x menos 1. ¿Se entiende qué es lo que se busca con esta estructura de sintaxis? Con esta sintaxis mejor. Pues, profe, el zoom parece como un contador, no sé, pues, parece. Sí, de cierta Yo forma. lo estaba leyendo y pues me recordó un contador. De cierta forma podemos decirle un contador. Yo creo que más que un contador es un acumulador. Un contador está más relacionado con, precisamente como el nombre lo indica, contar. Entonces, digamos que lo correcto sería que aumentara o que disminuyera 1, de pronto como pasa en el caso de x, ¿sí? Aquí como, pues, el incremento depende de otra variable, yo creo que lo correcto sería como definirlo como acumulador. ¿Alguien creo que iba a decir algo? ¿A alguien le dio tiempo de pronto de implementarlo en PCInt, aunque sea para validar la respuesta que hizo? Yo alcancé, pues, los duró un poquito de tiempo y los hice en el PCInt, y pues sí me dio lo que ya creído. Sí, digamos que por el tiempo lo habrían podido alcanzar a hacer. Y básicamente lo que tenemos acá es eso. Eso que decía el compañero, un inicio de las variables, ¿sí? X. A X le asignamos un primer valor de en 5 y a suma le asignamos ese valor igual a 0. Y este ciclo es el que está repitiéndose. Todavía no sabemos cuántas veces, eso depende de esta condición. Pero esta condición es dinámica porque el valor de X está cambiando dentro de estas instrucciones. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es, a esa variable suma que estaba en 0, le vamos a agregar el valor de X. ¿Sí? 0 más X, en este caso X vale 5. La suma que llevamos acumulada sería 5. Entonces, haciendo esta primera iteración, suma vale 5. Y luego el siguiente paso es a X que está acá, restarle un valor. Entonces, esa X pasa a ser igual a 4. Cuando X vale 4 es cuando se evalúa por primera vez esta condición. Ahí revisamos si ese valor de 4 es menor que 3. Por supuesto, 4 no es menor que 3. Entonces nos vamos a ir por la rama donde tenemos la respuesta falsa, que es retornar a la posición de inicio. Ahí vamos a volver a agregarle a suma el valor de X. Pero ahora suma vale 5 y X vale 4. Entonces suma va a ser 4 más 5, bueno, 5 más 4, equivalente a 9. Y X, que vale 4, le vamos a quitar 1, ¿sí? Le vamos a descontar el 1 y va a quedar en 3. X vale 3. Y ahí es donde evaluamos por segunda vez esta condición.
Si 3 es menor que 3, ya podemos proceder, pero resulta que 3 no es menor que 3. Entonces nos vamos a ir por este camino, otra vez, y repetiríamos el procedimiento. Asuma que está en 9 en este momento, le vamos a agregar el valor actual de x, que es 3. Va a ser 9 más 3, y de ahí sale el famoso 12. X vale 3, le restamos 1, entonces nos queda x igual a 2. Y ahí ya pasamos a la tercera comparación, o a la tercera vez que evaluamos esta condición, pero ahora x tiene un valor igual a 2, ¿sí? Es un valor que se ha reducido hasta 2, y 2 sí es menor que 3. Por lo tanto, vamos a cambiar de camino, ya no vamos a seguir dentro del ciclo, rompemos ese ciclo, y la siguiente instrucción es mostrar ese resultado. De ahí que yo les hubiera dicho cuál es la salida de ese algoritmo. Cuando hablo de salida, pues es básicamente el último resultado que estamos visualizando. ¿Listo? En este caso, pues la variable suma, cuyo último valor fue 12, entonces ese es el valor que se imprime, ese es el valor que se escribe, y de ahí, pues ya podemos decir la respuesta a este ejercicio era 12. ¿Listo? Entonces, espero que sea claro cuál fue todo el procedimiento para llegar a esa respuesta de 12. Nos queda el último algoritmo. Sí, voy a abrir por aquí la imagen. Es este que está acá. Bien, ¿qué tiene de particular ese algoritmo? Es similar, bueno, es similar al anterior, o sea, fue una condición para finalizarlo, verdadero o falso, ¿no? Y que pues va restando, como el anterior va restando un valor, ¿no? En este caso 2. Sí, Ahí es que Sí. comienzan, bueno, ahí comienzan 20 y pues le va restando 2 por cada vez que pasa hasta que sea igual a 10, o sea, hasta llegar, hasta que sea, perdón, mayor o igual a 10. Hasta que sea mayor o igual a 10. Cuando sea falso, se imprime. O sea, cuando sea menor que la condición que tiene. Sí, perdón. Cuando sea falso, o sea, se determina. Sí, por ahí no se determina simplemente por. Básicamente, está pidiendo que imprima Hola Mundo. Ah, bueno, sí, se imprime, perdón. Pero se imprime, bueno, en el Si n es mayor o igual que b, entonces que escriba Hola Mundo y que a n le reste 2. Si sigue siendo verdadero, que lo siga imprimiendo y que lo siga imprimiendo hasta que sea falso. Hasta Sí. que llegue a 8, sí. aquí Cuando la condición es falsa, sí. el ciclo se rompe cuando la condición es falsa. En el Sí. anterior, el ciclo se rompía cuando la condición era verdadera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia? Solamente por ubicarlo al principio o al final, cambia la manera de evaluar esa condición. ¿Sí? Eso todavía haciendo analogía con el mismo ejercicio, con el ejercicio anterior. Acá tenemos algo particular que no teníamos en el anterior, y es esa comparación mayor o igual. ¿Sí? Aquí estamos considerando el caso en donde estas dos variables, n y b, también sean iguales. ¿Sí? Nosotros ya estamos viendo que n parte de un valor mayor y que está por acá en algún lado disminuyendo, decreciendo, pero aquí también estamos teniendo en cuenta la condición cuando n sea igual a b.
¿Sí? ¿Se ve? Entonces, si n es igual a b, todavía se cumple esta condición. Entonces, uno ve, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Bien. Uno ve de pronto que n inicia en 20, que b inicia en 10, y que el paso o que el valor en el que se reduce el valor de n o la variable n es 2. Entonces vamos a ir 20, 18, 16, hacia atrás hasta 10. Y fácilmente podría pensar, ese ciclo se va a repetir 5 veces. No tienen en cuenta el igual, al mayor igual. Exactamente. Ahí pues yo esperaba precisamente que ustedes de pronto tuvieran esa duda y por eso pues lo verificaran mejor. Porque si se fijan, al considerar esa condición igual, estas instrucciones que están acá sobre la rama verdadero después de la condición, se van a ejecutar las veces en las que n valga 20, una vez. Cuando n valga 18, dos veces. Cuando n valga 16, tres veces. Cuando n valga 14, cuatro veces. Cuando n valga 12, cinco veces. Y la última vez, cuando n valga 10, que sea exactamente igual a b. Por lo tanto, ahí, estas instrucciones, esta secuencia de instrucciones se ejecutan 6 veces. Y por lo tanto, la respuesta sería que vamos a ver el hola mundo también ese mismo número de veces, esas 6 veces. Sí, yo también cuando llegué a ese ciclo pensé, o sea, no me di cuenta de la condición. Yo llegué al 10 y pensé que listo, ahí se acababa, pero pues no me he dado cuenta del igual. Menos mal. Es engañoso, ¿no? Es engañoso poner esa Pues condición. yo lo rectifiqué, pues me daban las 6 veces. Pues yo me di cuenta del igual y pues seguí así, pues los conté, sí, hice lo de flujo y pues hacía cálculos, sí, pues. Profe, yo tengo, bueno, me quedó una pregunta, bueno, ya es esta la última clase que tenemos de PCI, ¿no? Sí, de hecho, pues yo pensaba empezar hoy con Dev C++, con C++, pero bueno, nos tomó toda la clase el quiz. Uno cómo hace una negación, por ejemplo, por ejemplo, una negación en este entorno, porque, no sé, decir no tanto, o sea, que no, por ejemplo, y igual a 5, no y igual a 5, digamos una negación. O sea, Algo que diga no igual a tanto. Es que no sé cómo decirlo. ¿Se ha prohibido tomar ese valor, algo así? Es como diferente el número, ¿no? o sea, Creo que como que hay la un false, condición creo. sea y igual a 5, pero por fuera de esa condición, digamos, lo contrario. Creo que es lo que quiere Yo decir. diría que todos los números diferentes a y igual a 5. O sea, que no sea y igual a 5, sino todo, que tome todos los diferentes, todos los valores. Bueno, ¿Sí? la manera más directa sería Dividir el 9 escribir al 5. y diferente de 5. Pero Esa sería como la manera más directa, en ese caso particular. se puede diferente ahí en PCI. En PCInt yo esperaría que sí se pueda. Ah, sí. ¿Sí? De doble igual no es un... Ah, ya. Algo así. No, bueno, no, tendríamos que revisar bien la sintaxis, pero creo que esto es lo que usted quiere decir. Sí, sí. O sea, lo contrario a algo que es tomar un solo valor, a tomar todos los valores diferentes, excepto ese. Sí, Como sí. excluirlo, ¿no? Excluirlo. Sí, algo así. Sí. O no sé si hay alguna función definida ya para negar dentro de PCInt. Pues por ahora no le vamos a dedicar como más tiempo a PCInt, porque la idea pues era simplemente tener como ese primer acercamiento con los algoritmos. Pero sí, sería como algo así. Decirle sí, pero ese sí es el if
la condición donde este sería, si entonces, y la expresión lógica sería si no es igual a 5, si no, claro, digamos que lo correcto, bueno, sería decirle, en vez de decirle si no y igual a 5, lo correcto sería decir si y es diferente de 5. Una forma de plantear el diferente, bueno, voy a ponerlo separado, es así. Si y es diferente de 5. Sí. De hecho, esos detalles, espero pues que los empezamos a ver en la siguiente clase, ese tipo de condiciones. Yo pues de pronto para adelantar un poquito les comparto la presentación que tenía para la clase de hoy. Ustedes la van revisando y la discutimos en la siguiente clase. Ya para podernos enfocar en C++ y dejar ya un poquito de lado PCI. Bien, no sé si hay alguien en el chat. Ok. No sé si quede alguna pregunta con respecto al quiz. No, señor, todo claro. Profe. Listo, entonces eso sería pues la clase de hoy, ¿no? Ya pues por tiempo no nos alcanza como para empezar el tema nuevo. Entonces lo empezaríamos el jueves, ya con toda la energía y bueno, voy a ver si les puedo subir de una vez las diapositivas para que ustedes las revisen y de pronto las vayan adelantando algo de trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, sí. Listo, profe, sí. Bien, entonces así terminamos por hoy. Que tengan un feliz resto de día y nos encontramos el jueves. Muchas gracias, profe. Eso, Hasta profe, luego, bueno, profe. no Hasta entendí. luego. La Profe, muchas clase gracias. la envía por WhatsApp. Hasta luego. A Drive le subo la Ok. Ah, vale, eso. presentación. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Bueno, profe, chao. Vale.